Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de Elemental Entrevistas. Iba a decir uno de los, pero para mí y para muchos es el mejor analista político que tiene Argentina, al cual les presento el señor Sergio Berenstein. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, Matías, gracias. Y gracias por la introducción. Un poquito exagerada, pero gracias igual. No lo amerita. Me gustaría, Sergio, preguntarte por lo más reciente que está viviendo Argentina, que es sobre Sergio Massa. Como ministro de Economía, ¿es lo que el gobierno necesitaba y la sociedad pedía? Primero, es difícil hablar de el gobierno, porque como todos sabemos, se trata de una coalición que es muy heterogénea y donde aparte hasta ahora hubo una relación muy conflictiva, pero dominante entre presidente y vice. La erupción de Massa modifica ese equilibrio de poder, desplaza a Alberto Fernández y deriva en una experiencia totalmente distinta a la anterior, por las personalidades de Alberto y de Sergio, por el foco que va a estar puesto en la economía y por la narrativa de Massa, por las propuestas iniciales que ha hecho, que ratifican muchas de las cosas que Cristina no aceptaba de Martín Guzmán, que era el ministro que sostenía con tanta, digamos, convicción a Alberto Fernández hasta hace poquito, ¿no? Claro. Digamos, la dupla Culfas, el ministro de Producción y Guzmán, representaban el albertismo económico. Bueno, lo que tuviste con las propuestas de Massa, en algún sentido es mucho más de lo mismo. No hay un cambio filosófico ni... Al contrario, digamos, se ratifica el acuerdo con el fondo, hay como una dinámica de querer ayudar al sector pyme, por lo menos en las primeras medidas, ¿no? Es cierto, Massa incorpora a un economista de mucha jerarquía, muy respetado, que aparte entiende mucho de política monetaria porque trabajó en el Banco Central, que es Gabriel Rubinstein. No tenía Guzmán, digamos, un economista de ese volumen, de esa jerarquía, y tampoco tenía un manejo político como el que obviamente trae Massa, ¿no? Por sus características, por su experiencia. Ahora, fíjate la diversidad del Frente de Todos, que el diputado que reemplaza a Massa cuando él renuncia a la Cámara para asumir justamente como ministro de Economía es un trotskista, es un Claro. líder piquetero que jura por el salario universal, o sea, Sí, sí, sí. jura por una política pública, te puede gustar o no, pero digamos, es Claro. bastante raro que alguien haga semejante Declaraciones. demostración, Claro. ¿no? De diferencia con el programa de austeridad fiscal, no voy a tomar más empleo público, Claro. no voy a emitir dinero para financiar el tesoro. Hasta hace un par de meses el gobierno sostenía que la emisión no genera inflación. Bueno, ahora tenés un ministro supuestamente apoyado por la Cámpora que te dice exactamente lo contrario. Claro. Ahora, la pregunta que le viene a esta es que si ya se sabía, porque más o menos se estaba hablando de que Sergio Massa podría ocupar el cargo de ministro de Economía, ¿por qué tuvieron que hacer un ministro puente que le tocaba a Takis? O sea, ¿por qué exponerla de esa manera? ¿O fue un manotazo de abogado del gobierno poner, o la coalición de ponerlo a Sergio Massa? Esto es lamentable, porque la usaron a Batakis de una forma bastante inhumana, brutal, ¿no? A ver, bueno, la política tiene mucho de esto, ciertamente. A nadie le importa manosear a nadie. Esto es lamentable, pero es así y no solamente en la Argentina, ¿no? Pero lo que pasó ahí es que con la renuncia de Guzmán, que fue sorpresiva para el presidente, pues el presidente siempre partía de la hipótesis que él tenía margen de negociación y que podía Tenía verse un cintura. poco crítico acá, ¿no? Pero el presidente creía, hasta la renuncia de Guzmán, que él la podía ir llevando. Y que Guzmán le pedía 10, él le daba 5 y el otro estaba contento, Claro. ¿no? Si tenemos un minuto, le cuento una historia. Cuando Por favor. nos fueron las reformas de los 90, yo estaba viendo del exterior y tenía, por suerte, mucho contacto con lo que estaba pasando en la Argentina. Estaba estudiando afuera, ¿no? Y después laburando. Entonces hablaba con mis amigos que estaban en el equipo de Caballo Ajá. y estaban quejándose de que Menem no quería avanzar en la agenda de reformas, ¿no? Y me contaban, Mamingo les lleva 20 cosas, Menem agarra media, lo sienta después con alguno de sus, o con Corach, o con Coan, o con alguno de esos, o con Bauzá, de esa media le dan un cuarto, vuelve Mingo
insultando, cruzando la avenida, ¿no? Después, estoy citando a las puteadas, y se la agarra con nosotros. Bueno, y era una dinámica donde el tipo se frustraba porque no le daban bola. Hablaba con los menemistas y ¿qué te decían? Viene este gordo a hinchar, siempre con alguna cosa nueva, nos manda a Menem a bancarlo a nosotros, ya no sabemos qué hacer, no se queda quieto ni un solo día, hasta labura los fines de semana, no le interesa el fútbol, ni la guita, y las minas, no se puede laburar con este tipo. Qué loco. Entonces, hay que ponerse en el contexto de los 90, claro. que Argentina vivió una cosa rarísima. Claro. Pero te cuento esto porque es interesante. La política que decía, bueno, viene le doy un poco y se queda tranquilo. Y Alberto las llevaba un poco así, que era parte del equipo de Caballo, ¿no? En esa época. Claro. Iba cediendo. Entonces, la última, ¿cuál fue? Bueno, secretario de Energía, cambiame la energía y haceme algo en el Banco Central, ¿no? No soporto más. Después de la última corrida, que fue terrible. ¿Y qué dijo Alberto? El Central no. Lo otro me ocupo. Mañana lo he hecho. A Martínez, fíjate que recién ahora lo están removiendo. Sí, recién. Claro. A Darío Martínez, el secretario de Energía. Claro. No pudo. Alberto no pudo echarlo. No. Entonces, la lógica era ir llevándolo. Bueno, eso era inconsistente con el ajuste fiscal que tenía hacer Guzmán. Porque como se había comprometido con el fondo 2,5 de déficit, ¿qué pasó? Y vuelvo al punto original. Que Alberto se quedó sin margen de maniobra. Él pensó que podía seguir dilatando, llevándola. Hay un concepto que tiene mala traducción en español, pero en inglés es buenísimo, que es mothering through, que es ir serpenteando, ir viendo, improvisando, ir llevándola, ¿viste? Es remar en dulce de leche, pero en inglés, ¿no? Y los gobiernos muchas veces prefieren hacer eso y que el tiempo pase y pasarle el quilombo el que viene, ¿no? O esperar que pase alguna cosa que cambie la correlación de fuerzas y que de pronto se genere una oportunidad. Un 11 de septiembre, ¿viste? Otra invasión, algo que sea rupturista. Claro. Entonces, el presidente jugó ese juego. ¿Qué pasó con Guzmán? Bueno, él pensó que podía seguir jugando ese juego. Y en vez de poner a Massa, que implicaba, y él lo sabía, un desplazamiento en el círculo de poder, él prefirió poner a Batakis con la idea, yo esta la controlo, y bueno, y vemos qué pasa. Bueno, lo que pasó fue que los mercados se te pusieron de punta. Claro. Y ahí tuviste otra opción, te salta el dólar 100 mangos en 2 semanas, en 10 días. Claro. Y ahí tuviste que, bueno, perdiste el control. Vino Cristina, ejerció su rol de accionista mayoritaria, le dijo, flaco, basta, ¿no? Claro. Sacar a Batakis, y ahí hubo una conversación que trascendió, la verdad que no tengo manera de saber si fue cierto o no, pero no importa porque es verosímil, importa, claro. Pero como es verosímil viene bien, donde le dice, supuestamente presidente a la vice, ¿vos confiás en Massa? ¿No? Y yo eso resume un poco algo interesante, porque el presidente no se daba cuenta que el problema es que nadie confiaba en él. Buscaban a alguien de confianza, en realidad. En su política es una crisis de confianza. Nadie le cree al Tesoro argentino, al Estado argentino, nadie. Al presidente tampoco, pues su palabra se fue devaluando. Es muy feo lo que te estoy diciendo, pero lamentablemente es la realidad. Cristina, por supuesto, tiene mala reputación en todos los agentes económicos. La pregunta es cuánto daño te va a hacer, no si te va a hacer daño, en términos de regulación, cepos, restricciones, impuestos o derechos de exportación al campo y demás. Y él se ocupaba de la cuestión personal con Massa, cuando no se da cuenta que el problema era otro a esa altura, ¿no? Entonces yo creo que él tenía un diagnóstico muy equivocado de lo que estaba ocurriendo realmente. Me parece que él cometió el error de creerle a Guzmán, de creer que podía, y de pensar que tenía él capacidad política, bueno, para de alguna manera confrontar con Cristina, ¿no? Cosa que obviamente no es así. El gobierno de Alberto terminó con las PASO. Las PASO en la Argentina, pasó con Macri también, ahora con esta elección, son determinantes. Porque la lectura que hacen los actores políticos y el mercado de las PASO son mucho más importantes que la PASO en sí misma, que dice es una elección primaria. Bueno, no. Claro, son tendencias que te desatan comportamientos, ¿no? Te disparan comportamientos. Sobre todo Cristina, que le dijo, flaco, Mansur de jefe de gabinete, sacame lo que no funcionan. Y Alberto otra vez
se negó, a Santiago no me lo toques, ¿no? Bueno, Culfas no se va, se aferraba a los funcionarios sin darse cuenta que eso lo debilitaba, el más que, digamos, fortalecerlo, ¿no? Claro. Ahora, pasando más a lo, sin poner nombres, a lo estructural, le pregunto, o sea, una idea que tengo, que quiero después si usted diga si es real o no, si es verosímil lo que estoy planteando. Yo digo, la lógica o el deseo de los partidos políticos es para que sus planes se lleven a cabo, es la continuidad indeterminada, o sea, mantenerse en el poder. Claro. Cuando les toca hacer oposición, hay dos partidos más o menos que uno por lo general trata de que el gobierno de turno se desgaste o embarrar la cancha o poner muchos palos en la rueda, y otro por ahí dejan que se peguen la piña y no intervienen. Bueno, primero preguntarle si esto es más o menos de la realidad que está pasando, y segundo, qué consecuencias paga la sociedad por eso. A ver, esa dinámica de competencia supone que hay partidos. Y en algunas democracias hay partidos, en otras hubo partidos y se fragmentaron todos, ¿no? Tomás el caso, por ejemplo, de Francia, que es una democracia avanzada, consolidada, del viejo orden partidario, digamos, de los socialdemócratas, el Partido Socialista, el comunismo y el gaullismo, el neogaullismo, no quedó nada. Nada. Entonces tenés liderazgos, surgió la nueva derecha con Le Pen padre, ahora Le Pen hija, surgieron los trotskistas, Macron que armó algo raro por el medio, pero no tenés más partidos. En Italia te pasó lo mismo. Hay países que sostienen el viejo orden partidario, el Reino Unido, por ejemplo. En el Brexit tuviste la aparición de un tema que cruzó a los electorados de ambos partidos, ¿no? Claro. Entonces tenés un desafío al orden partidario tradicional, incluso en los Estados Unidos, que por el sistema electoral está armado para que los dos partidos lo dominen, ¿no? Y eso, digamos, le da como cierta, entre paréntesis, protección, pero tuviste cambio al interior de los partidos, en ambos, con una polarización extrema que te impide que haya cooperación, que haya una lógica de compartir algunas políticas públicas, ¿no? En Israel se te desplomó completamente, el partido más importante, que el Partido Laborista, desapareció, se desfragmentó en 1000 pedazos. El partido más de derecha, el Likud, sigue y apareció un montón de nuevos partidos chiquititos que arman coaliciones. Claro, un sistema parlamentario es más sencillo, ¿no? ¿Qué tenés en la Argentina? Bueno, en la Argentina también tuviste este quilombo. En Perú y en Chile se le hicieron polvo a los partidos. En México desapareció el orden partidario, apareció un tiempo por afuera. En Brasil también, ¿no? En Argentina es rarísimo, porque tenés ahora no dos partidos, dos coaliciones, donde los viejos partidos son ejes en ambas, más el peronismo en el FDT, que obviamente el radicalismo en Juntos por el Cambio, pero más o menos tenés eso, que juntas superan el 70% del electorado, que es un montón. Siempre tenés una tercera fuerza que nunca alcanza para conmover el dominio de estas dos fuerzas. Y, por supuesto, hay una dinámica de alternancia. Desde Alfonsín en adelante hubo alternancia, ¿no? El proceso más largo fue el del kirchnerato, de tres periodos, 12 años, parecido al menemismo, ¿no? Claramente el peronismo tiene mayor capacidad de estabilizarse en el poder que los no peronistas. Pasó con Alfonsín, con De la Rúa y con Macri. Claro. Lo bueno que Macri terminó, pero... Entonces, la dinámica entre los partidos es de una competencia en general muy fuerte. No hay una dinámica de acuerdos. El que está en el poder no le importa acordar, le importa, en todo caso, construir un sistema hegemónico. Exacto. Incluso Macri pensó que podía hacerlo después de la victoria de 2017. Él pudo ir a armar un acuerdo con los gobernadores, que fueron de rodillas a armar un acuerdo con él, y no lo hizo. Y no lo hizo, entre otras cosas, porque pensó que ganaba en el 2019 y dice, ¿para qué voy a pactar si solo hago todo lo que necesito? ¿No? Entonces, eso tiene que ver con lo que hasta ahora fue el hiperpresidencialismo, una institución que era el centro, sigue siendo, en teoría, el centro de la escena política nacional. El presidente tiene un poder espectacular. Bueno, ahora probablemente estemos ante un cambio histórico. Hoy publiqué una columna de Nación que se llama La era del hipopresidencialismo, porque es un presidente al que a partir de ahora va a tener que ir con un expreso
a su oficina, pues ni café le van a dar. Y Claro. creo que no estoy exagerando, ¿eh? No, es bastante real. Sí, Con la sí, sí. capsulita, ¿viste? Claro, ahora está más de moda. Este, porque la verdad que él ha perdido en la práctica poder. Es un presidente dibujado, ¿no? Nunca tuvimos esto. Porque de última, de la Rúa fue una crisis, se tuvo que ir, ¿viste? No es que se quedó vegetando, ¿no? Yo creo que esto es muy malo para el sistema político. No me gustaba el presidencialismo, pero esto es como una cosa amorfa, un acuerdo político que desplaza al presidente y le van a llevar la cosa para que firme, y no mucho más, ¿no? Entonces, algo simbólico. El tipo no puede ni siquiera inaugurar un tren de Morondanga. No sé si viste el tren hoy, Sí, sí, es sí, un claro. tren patético, ¿viste? Que va a 40 kilómetros por hora. Costó un montón de guita. Ni siquiera puede hacer los ceremonial y protocolo, digo. No, solo no tiene que ir Massa. Como Massa Claro, domina el ministro de Transporte, tiene que ir él. Fíjate, es una cosa increíble, ¿no? Eh, claro, probablemente si hubiera el presidente nadie se enteraba y a nadie le importaba que inauguraba el tren. claro. Y esto estaba previsto de antes. Pero es interesantísimo cómo tú tenés esta formación distinta, que no sé cómo va a impactar a futuro, pero que lo que hoy te marca es que el sistema político se las arregló de alguna manera para armar una suerte de reacondicionamiento interno de la coalición gobernante, lo desplazan al presidente como una especie de primer ministro en la sombra, que es Massa, con Cristina, que está detrás de él, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si le da 90 días para que frene la dinámica de crisis. Hay muchas hipótesis. Esto marca el pragmatismo infinito de Cristina, toda la que la veían ideológica, pensando en tomar el cuartel Moncada, o sea, todas esas estupideces que se han dicho de ella, del chavismo y qué sé yo, queda demostrado que una vez más es mentira. Eh, Cristina nunca quiso romper el orden institucional, nunca. Putea con la justicia, pero no es que desplaza a la corte, manda a Campo a tomar el Palacio de Tribunales, a desplazar a la corte. No pasa eso. No, Claro, no. no sé si quiere, pero no lo hace. Por ahí porque no puede, no importa. Pero claramente acá, o dice, bueno, juegan al fleje del orden institucional. Está bien, pero no es que lo sobrepasan. Y uno ha visto igual cosas parecidas. Tenés al presidente de Brasil cuestionando el sistema electoral de las elecciones que todavía no vinieron, son en octubre, diciendo que va a haber fraude. Claro. O sea, Parecido a lo que dijo Trump en Estados Unidos. Trump, lo mismo. Con lo cual uno dice, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque tenés una elasticidad, una flexibilidad del sistema político para sostener el poder, volviendo un poco a tu idea de la gobernabilidad, y a una oposición que ahora no está bloqueando, no tenés una... En parte porque Massa tiene vínculos personales y acuerdos con el radicalismo, en parte también con el PRO, y también porque la oposición, la verdad que si la cosa se derrapaba, podía pasar de todo, digamos. La Argentina iba a un rumbo de colisión con probablemente una hiperinflación como escenario, y eso es un incendio que aún para una oposición que quiere hacer reformas estructurales es difícil cómo manejar, con lo cual esto en algún sentido le da tiempo para prepararse, para tener los equipos, para no cometer los errores que cometió entre el 2015 y 2019, ¿no? Si le toca en el 2023. Exacto. Es muy probable que el próximo mandato, ya sea si vuelven a ganar el gobierno actual o la oposición, va a ser una coalición. Es muy difícil quizá pensar que sea un único partido. Ahora, esa coalición, ¿qué tiene de positivo y de negativo? ¿Hay algo positivo y negativo en las coaliciones cuando gobiernan? Bueno, me referí en parte antes a esto, ¿no? Como tuviste un debilitamiento de los partidos en el contexto de la transición a la democracia, ni el peronismo ni el radicalismo pueden solos gobernar, ni ganar elecciones, empezaron a tratar de limitar la fragmentación real del sistema con coaliciones. No es algo únicamente de la Argentina, en Chile tuviste la concentración del Partido por la Democracia, en Uruguay el Frente Amplio y ahora esta coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. En Brasil algo parecido,
porque el Congreso está muy fragmentado y el que gana no tiene nunca mayoría, tiene que armar coaliciones. Se llama presidencialismo de coalición. ¿Por qué? Porque el sistema de coaliciones es típico, es característico de los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, ¿no? Y no son tan comunes en el presidencialismo. ¿Por qué? Porque el presidente es el titular del Poder Ejecutivo, es todo el poder. En el parlamentarismo tenés un gabinete que surge de representantes que están en el Parlamento, como en el sistema de Westminster, o no, te designan con acuerdo parlamentario. Es decir, tiene que haber un acuerdo de partidos que se van dividiendo el poder y eso le da cierta estabilidad política a los gobiernos, ¿no? Entonces, este formato es inestable. Lo viste con la Alianza, por ejemplo, lo viste luego con el vínculo entre Cobos y Cristina, que duró nada. Tenés coaliciones electorales que te permiten juntar mayorías, pero luego no se transforman ni fácil ni necesariamente en coaliciones de gobierno. Porque los presidentes pretenden ejercer el poder, como le pasó a Alberto Fernández. Y le pasó a Macri también. Le pasó a Macri también. Y después, a la corta o a la larga, se la ponen, digamos, lamentablemente, claro. Porque su poder deviene una coalición. Y aunque hace alguna primaria, porque Macri tuvo una primaria, entonces sacó unos 90 y los otros no sacaron nada. Y él que dijo, bueno, yo soy el accionista, hay una minoría ridícula, no le doy nada. Bueno, es un gran error eso, ¿no? Porque el voto es muy importante, te da legitimidad de origen, pero si no tenés legitimidad de ejercicio, va a decir, si lo que haces no tiene impacto, a la corta o a la larga te quedas sin poder. Entonces, los presidentes se aferran al resultado de las elecciones y la sociedad todos los días mira el resultado del partido. Si perdés, empatás, perdés, te quieres echar. Es así. Está mal, pero es la lógica de la democracia y pasó desde siempre, ¿no? Porque este es un concepto de Cicerón en el siglo I a.C., lo cual no es que tiene que ver con la democracia, ni con las redes sociales, ni con nada. Es la política. Historia, la política. Entonces, las coaliciones te sirven, bueno, te sirven para ganar elecciones, no te sirven para gobernar en el formato actual. Claro. Tenés que tener un manejo muy sutil, presidentes muy políticos, buenos políticos, para que esto funcione más o menos bien. En Chile te funcionó, porque tenías tipos como Ricardo Lagos, la propia Bachelet, el propio Elwin, tipos muy inteligentes, hasta que tuviste tipos más rígidos, como Piñera, te implosionó el sistema, ¿no? Claro. En Brasil funcionó con Lula, no con Dilma, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de las personas. En Uruguay te funciona con la calle Pou, que demostró ser Francescoli, ¿no? Increíble. Y acá no te funciona, porque los presidentes acá se creen semidioses, efectivamente, ¿no? Claro, llega un punto que ya se creen, claro, como vos decís vos, un semidios que todo lo puede, después, tanto la calle como el mismo partido te lo demuestra. Exactamente. Sergio, últimas dos de esta entrevista. Así como el radicalismo, cuando era gobierno, tuvo sus crisis y quedó debilitado, después, bueno, obviamente tuvo que hacer, como hablamos recién, el tema de coaliciones. En este caso, el peronismo, dentro de esta coalición, pero el peronismo como partido, ¿está en juego? Mira, hasta la asunción de Massa como ministro, el peronismo se encaminaba a una derrota histórica. Tomando los sondeos de hoy como parámetro, que es un parámetro obviamente muy cuestionable, porque no sabes el comportamiento electoral dentro de un año, pero vos proyectabas los datos de hoy y el peronismo perdía la presidencia, la Cámara de Diputados, en el Senado quedaba muy parejo, la oposición iba a sostener los 4 distritos que ya gobernaba, que son la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes, y tenía muchísimas chances de ganar en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut y Chaco. Claro. O sea, una derrota de características, te digo, así, terribles, ¿no? Claro. Frente a eso, claro, una reacción. Pues el peronismo no se va a entregar, ¿no? Yo creo que la reacción tardó en llegar, pero el miércoles previo al fin de semana
de la donde queda Asunción. claro que va a ser Massa. O sea, hace 10 días, los gobernadores eligieron a Alberto, te quedan 10 días. Claro. O sea, es cuando, viste, va el presidente del club y dice al técnico, es tu última oportunidad. Si ¿Y el cuál es tu domingo última no oportunidad? ganás, Irte. claro. Claro. De frente a eso, bueno, Alberto tuvo que entregar. ¿Por qué? Porque en definitiva, pensá esto como si fuera un directorio, ¿no? Cristina era la accionista mayoritaria y le decía, basta. Los minoritarios que están sentados en segunda fila, porque cada uno tiene media acción, se juntaron todos y dijeron, basta. La CGT, que algo tiene, ya les estaba haciendo un paro. Y los movimientos sociales, algunos lo tenías en el payroll, pero la mayoría estaban afuera haciéndote paro todos los días. Bueno, no había forma, ¿no? Entonces el presidente aislado tuvo que, por eso está deprimido ahora, cabizbajo, lo viste bajar Sí, del escenario, sí, parecía. parecía una persona triste. Bueno, es que no es para menos, ¿no? Obvio. Sí, sí. Dejar lo político de lado, desde el punto de vista humano, debe ser terrible para él. Sí, 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 anímicamente es muy difícil Claro, sobrellevarlo. imagina que no tiene tiempo de deprimirse. No, Uno se la corbata y a la bola todos los días. mamá de... Este, y mal o bien tiene que tener cierta presencia. Si renuncia es un desastre. No, Si se queda es un desastre. O sea, él va a tener ahora 15 meses horribles por delante, ¿no? Yo creo que podría reinventarse y hacer cosas. De hecho, en la columna menciono 2 o 3 que podría hacer. Podría hablar del cambio climático, podría armar una transición lógica, una institucionalidad para que no haya quilombo entre el gobierno que se va y el gobierno que llega, con reglas claras, de compartir información. A los 10 días antes de tener todo listo, hacer un arqueo de caja. Todo eso, vamos a hacer una ley. cosa que nunca pasó, sería ¿Nunca histórico. pasó? Bueno, es un aporte. Claro. Y al que gana le va a venir bien, porque decir, che, vean, me va a pasar que voy a perder, voy a ganar, mejor tener una ley que me regule esto. Para que no... Él podría hacer un montón de cosas. Ninguna de las que él soñaba, son más bien... Pero bueno, es lo que podés hacer, ¿no? Claro. O sea, el legado lo tiene que definir él, pero básicamente estás en una situación hoy donde los partidos en sí mismos no te alcanzan, no te sirven. No son maquinarias electorales vacías, ni forman dirigentes. El radicalismo tiene ahora una generación nueva, interesante, que se formó aparte siendo recontraminoría y que está dándole alguna renovación, por lo menos en términos de caras, ¿no? Claro. El PRO lo está haciendo con algún método, en algunos casos cuestionable, por ejemplo, que los vecinos se puedan postular, claro. Se postulen. No me parece mal, pero a uno le parece mal. Algo raro. Claramente hay una sensación de que lo que está no alcanza, que no tenés dirigentes ni en la calidad ni en la cantidad como para poder dar vuelta a esta situación. Pero lo interesante en todo caso es que vamos a cumplir 40 años de democracia y a los tumbos, y económicamente y socialmente un desastre, pero en lo institucional, en lo político, la Argentina, bueno, está. Es una democracia que no colapsó, digamos, se mantiene. Carretea. Ahí está. ¿No? Y no es poco, teniendo en cuenta el pasado violento que tuvimos, ¿no? Claro. Sergio, para finalizar, y bueno, obviamente agradeciéndote, voy a meter a otro en la política, que era un outsider, que es Javier Milei, y ver cómo se centra en este panorama político actual. Uno, bueno, obviamente él arrancó muy de golpe en su aparición en la política. Y primero, ¿qué nos dice la historia con estas personas que aparecen así de repente con un partido chico y que están en contra de todos, en todo lo que es la parte política? Y en el caso de que él sea gobierno, porque puede pasar, o esa sería una pregunta, si puede pasar, ¿cómo imaginás esos escenarios donde tiene que haber diálogo y consenso con la oposición? Bueno, yo conozco mucho a Javier hace más de 25 años, ¿no? Con lo cual tengo tal vez una ventaja relativa, porque al conocer a la persona te da como más matices, ¿no? Claro. Un tipo muy leído, muy inteligente, muy sutil, cuyo personaje mediático no contempla, ni incluye, ni te permite comprender su sofisticación, para nada, ¿no?
es un poco economicista, digamos, él proyecta ciertos valores o filosofías o ideas de la economía a todo y a veces mete la pata porque mediáticamente eso puede ser considerado muy agresivo. Ejemplo, mercado para órganos, ¿no? Sí, sí. Una discusión de la filosofía económica, que el tipo lo pone en los medios y la gente dice, pero ¿cómo vamos a andar comprando dedos por la calle? Bueno, hay como no. Y si yo no tengo plata, no me das un trasplante. Claro. Y cae mal, ¿no? O con la compra de bebés, ese tipo de cosas medio brutales que implica Que no que también él es fue. una bestia, No, sino no, que pero fue atacado, también igual fue atacado por algunos, tanto políticos como medios, pero por un tema de competencia política lo asumí. sí, utilizaban eso, pero bueno, si vos sos un político profesional, no decís eso justamente para evitar que te ataquen, ¿no? Como que él no era del todo consciente de los efectos colaterales que pueden tener esta clase de afirmaciones que desde el punto de vista intelectual son en algunos casos sugerentes, pero que políticamente son un desastre, ¿no? Claro. Ahora, Javier expresa, canaliza la bronca de una sociedad que está estancada hace 12 años, no crece, que tiene una involución en su desarrollo hace 70, que no tiene moneda, que no tiene oportunidades para los más jóvenes sobre todo, y él supo realmente canalizar esa insatisfacción, esa bronca, de una manera notable. Por eso pega más en los jóvenes que en otras generaciones, ¿no? En otros grupos etarios. Al mismo tiempo, me parece que en un contexto como el argentino, que alguien ponga de moda la palabra libertad o el mercado, aún con extremos o con cosas un poco utópicas, está muy bien, es sano, ¿no? Esta juventud frustrada en la década del 70 buscó la violencia. Bueno, no es el caso, ¿no? Claro. Último punto del personaje, tiene un gran manejo histriónico, porque él, digamos, maneja el escenario, estuvo en una banda de rock, tiene como esta cosa de empatía y saber cómo entusiasmar a la gente, lo cual para un político es La arenga importante, es ¿no? importante, sí, sí, la arenga es importante. O sea, como que él sacó de sus atributos personales, de su historia de vida, elementos que le han permitido esta trascendencia política. Con dos cosas adicionales. Una, que él casi monopolizó el discurso económico en términos mediáticos por un par de años, pues no había economistas, digamos, tan insertos y que dijeran cosas tan distintas. Como la situación económica se deterioró muchísimo, bueno, fueron ganando mucho espacio, ¿no? No casualmente, muchos economistas a partir de esa cuña que él abre tienen más reconocimiento, el propio López Murphy. Claro, volvió O al aparece escenario. Martín Tetaz, ¿no? Con mucha visibilidad. O tiene más espacio La Espina, ¿no? Eh, Esto le da bastante monopolio a las fuerzas de centro o liberales, porque desde el lado de la izquierda no hay nadie que pueda sostener esto, entre otras cosas, pues salió muy mal, ¿no? Claro. El experimento populista así en Pop fue un desastre, con una inflación del 100%, no hay manera de justificar que esto No. sirve, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, eso él lo capitalizó muy bien. Ahora, entre los errores políticos y los cambios en la opinión pública y también los cambios en el sistema político, Javier tiene ahora un recorrido complejo de acá a las elecciones. ¿Por qué? Primero porque construir una fuerza política nacional es dificilísimo. Es engorroso, es caro, necesita gente con mucha capacidad de construcción, ¿no? Logística, claro. Los terceros partidos en Argentina han fracasado sistemáticamente, terminan como socios del primero, siempre, Exacto. por algo, ¿no? Porque llegás al 12, al 13, al 15, al 8, de ahí al salto, muy difícil. Y él está también experimentando dificultades en ese plano. Punto número uno. Punto número dos. El gobierno está tratando de bajar la inflación, no es que se entregó a la dinámica de hiper, ¿no? No sé si lo va a lograr, tal vez no lo logre. La oposición también está hablando cada día más de economía y está dándole mayor volumen narrativo a su propuesta, porque sabe que la principal demanda es económica, es decir, de pronto él tiene mucha competencia. Claro. Y él no es el único que dice, sí, la emisión genera inflación. Bueno, entonces ahora que él hace, te propone la dolarización, un extremo como para correr el debate y tener una línea propia
Este, entonces él se va adaptando a eso, pero lo van como encasillando y corriéndolo, ¿no? Claro. Pero lo más interesante es cambiar la opinión pública. Y hoy sigue habiendo gente con mucha bronca, lo ves en la calle, los scratches, las reacciones a veces espontáneas, a veces no, pero reacciones al fin. Pero lo que predomina es un sentimiento de abatimiento, de tristeza, de frustración, ¿no? De decir, no llego, no alcanzo, tengo que privar a mi familia de cosas básicas. Y eso Javier no lo puede expresar, y no tiene empatía de contención, de poder canalizar esa tristeza en algo positivo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, al pibe que lo apoyaba a Javier, que iba con otro flaco, y ese flaco se fue a vivir a España, bueno, tiene tristeza porque no tiene a su amigo, le puede dar bronca, pero es mucho más tristeza que bronca. Entonces, ahí hay como un cambio que él no sé si va a poder, de alguna manera, frente al cual él no sé si va a poder reaccionar con tanta facilidad como lo hizo, por ejemplo, con la propuesta de dolarización, ¿no? Es decir, de encontrar alguna manera de decir, bueno, me adapto de este modo, ¿no? Porque es un sentimiento bastante fuerte, amplio. Bueno, por ahí de acá las elecciones cambian, ¿no? Pero hoy lo que predomina como, digamos, emergente, como vector del actual magma de opinión pública es eso. Sergio, muchísimas gracias por estar en Elemental. Ojalá que en un futuro cercano nos podamos volver a comunicar y contar a ver cómo está Argentina en esos momentos. No, es a vos, Matías, un placer y muy buenas preguntas. Gracias y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.